Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en un nuevo episodio con nosotros de Todo y Nada. Los saluda Jimena. Les quiero agradecer, como en cada episodio, el haber estado escuchando, estarnos escuchando cada semana. Esperemos que así sea y si no, háganlo. Se pierden de mucho contenido muy bueno. Hoy me emociona muchísimo porque vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que, híjole, es un tema muy, no sé, muy controversial y que sobre todo últimamente hemos escuchado mucho. El tema que escogimos para este episodio es sobre las expectativas. En este caso tenemos invitada, así que nos súper emociona también. Le voy a ceder la palabra a Brenda para que nos cuente un poquito más acerca de nuestra invitada. Y pues bueno, o sea, quédense aquí a escuchar este podcast y a ver qué tal nos dejan sus comentarios, por favor. Nos encantaría leerlos en nuestro Instagram. Y pues sí, Brenda, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes por allá, buenos días acá en China. Muchas gracias por estar en este podcast. Y como ya dijo Jimé, tenemos una invitada muy especial que en lo particular, desde que teníamos la idea del proyecto, yo ya sabía que quería invitar, que es una amiga muy querida mía. Ella se llama Lore. Lore es psicóloga y yo creo que desde que nos conocimos en la prepa, siempre teníamos como temas muy profundos de qué platicar. Entonces yo ya era una invitada que tenía en la mente desde un inicio y que hoy me da mucho gusto recibir, sobre todo para este tema de las expectativas que de repente en nuestras pláticas que hemos tenido ha medio salido el tema y me interesa mucho que ella nos comparta sus opiniones respecto de este tema. Y yo quisiera dejarle la palabra a Lore para que Lore nos comentes cómo te defines, quién eres, qué haces. Yo ya dije que pues estudiaste psicología, pero ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, porque cuando uno dice psicólogo, uno piensa nada más en la terapia personal que uno asiste, pero Lore no es psicóloga en ese sentido. O sea, sí es psicóloga, pero no en ese sentido. Y bueno, te dejo la palabra para que te presentes, Lore, y con la siguiente pregunta: ¿de dónde vienen las expectativas? Entonces, te presentas y luego ya nos comentas qué piensas sobre esta pregunta. Claro que sí, pues primero que nada quiero agradecer la invitación, Jime, Bren, para poder compartir este espacio con ustedes y pues también aprovecho para felicitarlas porque este proyecto pues me parece muy interesante. Ya me eché por ahí los capítulos anteriores y de verdad que las felicito porque creo que es un espacio que ustedes están haciendo pues muy humanizado, ¿no? Eso me encanta y pues como tú ya lo dijiste, yo soy psicóloga y todos estos temas, pues, son súper interesantes y más cuando se cuentan desde una perspectiva, pues, de la vivencia y de la experiencia propia que ustedes, pues, nos hacen favor de compartir y de abrirse con nosotros. Entonces, pues, muchas felicidades y muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Pues, bueno, yo, como ya lo comentaban, mi nombre es Lorena Aguilar, yo soy psicóloga, tengo 27 años y bueno, pues ya hace 5 años, que radico aquí en Querétaro, pues por motivos laborales tuve la oportunidad de venirme para acá. Como ya lo dijo Bren, yo soy psicóloga, tengo maestría en dirección de capital humano y pues, mi formación en psicología se ha enfocado mucho más hacia el ámbito organizacional, es decir, que yo veo todo este comportamiento humano, pero más en un entorno de las empresas, ¿no? Todo esto que tiene que ver con el, desarrollo de cultura, con la cultura organizacional. Entonces, pues, es una perspectiva, pues, un poco fuera de lo que comúnmente se conoce de un psicólogo, como lo comentaba Bren, pero bueno, pues, al final la psicología está en todas partes, el comportamiento humano de igual manera, así que, pues bueno, encantada también de poder hablar de este tema tan interesante, como decía Jime, tan controversial, porque siempre encontramos perspectivas tanto que pueden ser orientadas a que la expectativa, pues, es positiva o negativa, pero, pues, bueno, retomando un poquito la pregunta que me planteabas, de inicio, Bren, ¿de dónde vienen? Pues, híjole, las expectativas
devienen de un chorro de aspectos, ¿no? En principio me gustaría compartir que pues una expectativa está conformada por todas estas creencias, por todas estas ideas, por todos estos paradigmas que nosotros hemos venido generando a través del tiempo, por la forma en cómo nos educaron, por la manera en que la cultura nos ha venido imponiendo ciertas ideas, por nuestras experiencias previas y pues nuestra propia personalidad, ¿no? Desde que nacemos hasta pues el momento actual, todo eso va influyendo para poder generar una expectativa. Entonces, de ahí viene todo este tema de la expectativa, pero pues también esto tiene un trasfondo un poquito más ancestral, por así decirlo, porque tiene que ver la expectativa con un aspecto biológico. A veces creeríamos que nada más trae esta parte como cultural, que hemos o que escuchamos pero mucho, ¿no? De que la expectativa que la sociedad nos, impone, que alguien más nos impone, que nosotros mismos nos imponemos. Sin embargo, trae este bagaje también biológico, como les comento, porque, pues, la expectativa es inherente al ser humano. O sea, desde antaño, el ser humano, pues, estaba preparado para poder evitar algún evento que le perjudicara. Entonces, esa expectativa es como que el prevenir algún daño que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, pues, las expectativas siempre las vamos a tener en nuestro día a día, no podemos alejarnos de ellas, pero yo creo más adelante vamos a complementar pues cómo irlas manejando, ¿no? Sí, Lore, muchas gracias por mencionar eso. La verdad que justo escogimos a alguien que tuviera como un perfil más adecuado en cuanto a que obviamente haya tenido pues cierta educación en estos temas, porque pues cada quien, como dices tú, o sea, tiene una forma de pensar muy diferente y una expectativa muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos, yo digo, no soy psicóloga de profesión ni nada, respeto, y de hecho es algo muy curioso que no sé si les había comentado antes en el podcast, pero, y si no, lo voy a decir ahorita. Toda mi vida, o sea, cuando me decían, ¿qué quieres estudiar? Toda mi vida, bueno, desde que tengo uso de razón y que tenía, no sé, que tenía como que sentido decir, voy a estudiar esto, decía que psicóloga, que yo quería ser psicóloga y que quería ser psicóloga, que quería ser psicóloga. Esto cambió como en mi último año de prepa, que decidí, no sé, estudiar derecho, que igual me encanta, pero, o sea, a mí siempre como que me ha encantado todo el tema de desarrollo personal, desarrollo humano, y yo creo que por eso, o sea, siempre me quedé como que con esa espinita o me encantan los temas, ¿no? Entonces, estaba yo escuchando en una ocasión acerca de las expectativas y realmente es tan fuerte, o sea, de darte cuenta que las expectativas, como lo dijo Lore, o sea, vienen de manera ancestral. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, ¿no? Es como de, ¿qué va a ser? Niño, niña, ¿no? Y ya supongamos que le dicen niño. Y estaba escuchando que decía una mamá, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a sentir las pataditas, dije, no, ya va a ser futbolista y ya va a ser esto, y va a ser lo otro. Y si es niña, no, ya la voy a tener como una muñeca. Entonces, digo yo, qué fuerte que mi pobre ser humano todavía no nace y ya le estás poniendo como una carga de qué es lo que debería hacer según en su sexo, ¿no? Entonces, es como, justamente, esto es lo que quisiéramos rescatar en este podcast de hasta dónde nos han llevado todas estas expectativas a lo largo de nuestras vidas. Y digo, qué tan buenas pueden ser o qué no tan buenas también pueden ser, ¿no? Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, Lore, que es como, ¿cómo nos limitan las expectativas y por qué es importante trabajarlas y dejarlas ir? O sea, como, no sé, desde tu perspectiva. Claro, Jime, gracias. Pues como les decía de un inicio, creo que últimamente, digo, a lo mejor es, también depende mucho de dónde recibió esa información, pero sí he notado mucho que la connotación que se le da al concepto de expectativa no es tan buena, o sea, como que se va más hacia lo negativo. Y no es así, aunque en cierto punto sí tenemos que identificar cuando
pues están las famosas red flags, ¿no? De identificar para saber cuándo realmente nos están limitando. Y por aquí, pues sí me gustaría mencionar de manera muy puntual cuáles son como que los puntos que tendríamos que identificar para saber que pues esa expectativa que nos estamos generando realmente no está siendo productiva y nos está limitando, como decías, ¿no? En primera instancia, yo creo que las expectativas nos llegan a limitar cuando no son realistas y cuando son irracionales, ¿no? En el episodio pasado que ustedes estaban hablando sobre, los proyectos del año nuevo y demás, me acuerdo mucho que Bren mencionó el tema del concepto de ser realistas, ¿no? Y creo que esto va muy de la mano con el tema que estamos abordando el día de hoy, porque, pues, ese es uno de los, graves, problemas cuando, pues, las expectativas que nos planteamos, pues, no tienen este realismo o esta objetividad, ¿no? Otro aspecto que yo creo que puede llegar a limitarnos es el hecho de que a veces nuestras expectativas caen mucho en lo que no depende de nosotros. Estamos tan, volcados a creer que todo está en nuestras manos, todo está en dentro de nuestro control, que obviamente, pues, hay muchos aspectos que no dependen de nosotros y, pues, eso cuando viene la frustración, ¿no? Porque dices: "Híjole, es que yo quería que fuera así, así, así", pero, pues, te cuestionas y cuando te cuestionas y analizas, dices: "Ay, pero, pues, híjole, todo de lo que yo estoy esperando, pues, no depende de mí", ¿no? Entonces, creo que ese es otro aspecto que llega a limitarnos, pues, al plantearnos de esta manera las expectativas. Y por último, también creo que, las expectativas que nos limitan son las que no sabemos comunicar de manera asertiva, ¿no? El no poderlo transmitir con nuestro interlocutor de manera abierta, de manera directa, concreta, hace que, pues, obviamente también lo que nosotros esperamos de alguien, pues, empiece pues, desconfigurarse y romper totalmente con lo que nosotros, creemos o pensamos, ¿no? Entonces, creo que, en resumen, las expectativas que nos limitan son las que no están bien gestionadas. Entonces, pues creo que sí es súper importante aprender y saber cómo gestionarlas para plantearlas de manera correcta, porque si no, pues obviamente los resultados que vamos a obtener es pues frustración, enojo, tristeza, pues en general un desgaste emocional que pues nos va mermando poco a poco, ¿no? Lore, muy interesante lo que nos comentas, porque sí creo que, como dices, últimamente has visto que le damos una connotación negativa a las expectativas, al término expectativas y a la idea de tener expectativas. Y creo que sí es porque en parte también le echamos culpa a, porque tú te generaste la expectativa de que, no sé, supongamos, de que te iban a aumentar el sueldo, pero no gestionaste bien cómo solicitaste este aumento y no, a lo mejor no tenías ni siquiera el sustento de pedir ese aumento, ¿no? Porque a lo mejor, pues, el trabajo que sigues haciendo y lo sigues haciendo igual a como cuando entraste, ¿no? O, no sé, supongamos, estás empezando a salir con alguien y pones unas expectativas de que ya es él con quien te debes de casar y bla, 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 y ni siquiera has conocido bien a la persona, pero tú ya le pusiste nombre hasta a tus hijos porque creaste una expectativa muy grande, a lo mejor influenciada un poco por lo que la sociedad y la cultura en la que vives te dicta, ¿no? Y creo que justamente, o sea, crearnos esta idea de que las expectativas son malas no está bien, y yo a veces he caído en eso, en pensar que no me debo de hacer expectativas porque entonces es cuando sufro, es cuando me doy cuenta de que las cosas no están saliendo como planeaba. Yo creo que yo soy una persona, lo he dicho en otros podcasts creo, y si no lo he dicho lo digo ahora, soy una persona que le encanta tener el control. O sea, me he dado cuenta de que invariablemente soy súper controladora en todos los aspectos. Entonces, para mí, cuando las cosas no suceden como yo quería, como yo pensaba, como yo planeaba, entro en una situación de estrés, ¿no? Entonces yo a esto de las expectativas les tenía la connotación más mala que hay, pero precisamente en terapia me di cuenta de que no es que las expectativas per se sean malas, o sea, justamente es cómo gestionas y qué tan realista eres con esas expectativas, ¿no? Y últimamente yo veo mucho en redes sociales esta parte
de que es muy malo generarse expectativas. Y yo creo que todo lo contrario, porque cuando te las generas y son realistas y son asertivas, eso es lo que te lleva a realizar las cosas necesarias para llegar a esa conclusión a la que quieres llegar, ¿no? Entonces, es súper interesante lo que dices. Yo la verdad es que antes sí era muy de que no, o sea, como muy al principio de, antes de tomar terapia, yo decía, no, es que yo he sufrido mucho porque me he generado ciertas expectativas de mi vida en China, de mi relación pasada, de mis amistades, de mi familia, o sea, como cosas que, por ejemplo, ¿no? O sea, algo bien, bien burdo que puedo decir es, yo cuando llegué a China, yo sí me esperaba como que por estar muy lejos de mi país, de mi familia, o sea, mis papás estuvieran como muy pendientes de mí, ¿no? Y como cuando pasaba un día y ellos no me hablaban, yo hasta les reclamaba y les decía, o sea, es que si yo no les llamo, ustedes no me llaman, ¿no? Porque yo me generé esa expectativa y yo jamás les dije, oigan, para mí es importante como sentir que aunque yo esté lejos, ustedes todavía siguen pensando en su hija y preocupándose por su hija. Yo no lo había comunicado, ¿no? Y ya de repente eso me llevaba a estar yo de malas con ellos porque yo solita me había creado esa expectativa que yo no había sabido comunicar y eso es lo que comentabas tú como de saberlas comunicar y hablarlas con el interlocutor, de decir, oye, estoy esperando esto de ti y ya sí, o sea, como que ya si haces eso, puedes esperar entonces que a lo mejor si la otra persona quiere, o sea, porque tampoco puedes obligar a alguien a que quiera, pero si la otra persona quiere, pues va a actuar en consecuencia de lo que tú le dijiste, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante lo que acabas de mencionar. Me Y acaba de hacer, perdón, Bren, sí, me sí, sí, acaba no, de hacer todo el sentido, o sea, como justo, no son las expectativas, sino en realidad somos nosotros que le hemos dado una connotación completamente diferente. Volviendo al ejemplo que puse de los hijos, ¿no? No son los hijos, o sea, eres tú que te hiciste una idea de algo que ni siquiera, pues sabes, si van a querer, si les va a gustar y así, que no tiene nada que ver, que tú no tienes el control, mejor dicho, ¿no? Entonces, me, o sea, me quedo con eso para rescatarlo y decir, no, o sea, las expectativas como tal, justo le hemos, o sea, o al menos personalmente, esta connotación como negativa, pero realmente es todo o sea, es todo lo contrario, es como son todas esas ideitas que a lo mejor te haces alrededor de algo, de una situación, y pues no, o sea, obviamente no se pueden controlar o como no las has gestionado de una manera adecuada, ¿no? Entonces sí, no sé, pero ahorita como que me hizo mucho sentido todo esto. sí, y justamente, bueno, también quería yo aquí introducir el otro tema, o sea, porque una cosa es las expectativas que nosotros mismos nos generamos, sean realistas o no sean realistas, y otro también es cómo actuamos frente a lo que los demás tienen de expectativas de nosotros, ¿no? O sea, a veces, no sé, por ejemplo, yo creo que mucha parte de mi vida, malamente, yo he tomado la decisión de conducirla conforme a lo que yo creo que los demás, una, lo que yo creo que los demás están esperando de mí, que es muy distinto a lo que los demás esperan de mí, y también a lo que los demás me comunican que esperan y de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar, bueno, cuando yo tomé la decisión de estudiar 2 carreras, la verdad que una cosa que sí influyó, yo no reclamo, o sea, creo que la verdad es que ahora agradezco que así haya sido, pero sí influyó mucho como el tema de las expectativas que mi papá tenía sobre mí y para yo sacar mis 2 carreras, ¿no? Que la verdad es que ahorita digo, pues no es como que él me ponía la expectativa de tírate de un edificio, porque pues ahí sí ya estaría muy mal. Era una expectativa muy buena, pero que en cierta forma sí influyó mucho en la decisión que yo tomé al decidir estudiar 2 carreras, ¿no? Que a lo mejor si él no me hubiera puesto esa expectativa de es que yo creo que tú puedes estudiar 2 carreras porque podrías tal y así, a lo mejor no me hubiera despertado el interés de hacerlo y no lo hubiera hecho, ¿no? Pero bueno, decidí yo hacerlo porque también en su momento influyó esa idea y en su momento sonaba bien. Pero hay veces, hay ocasiones que actuamos conforme lo que los demás nos dicen que son sus expectativas, que no necesariamente pues nos llevan a conclusiones buenas, ¿no? O sea, como a cosas buenas. Y entonces,
como qué hacer cuando, Lore, aquí te pregunto, ¿qué hacer cuando estamos haciendo, o sea, nos cachamos que estamos haciendo las cosas por las expectativas que alguien más tiene de nosotros? O sea, y que no necesariamente pueden ser cosas, pues, que nos lleven a conclusiones o a buenos destinos, por así decirlo. Claro, pues en este caso, afortunadamente, como lo compartes desde tu experiencia, pues tuvo resultados excelentes y muchas personas que te conocemos, y que te admiramos, pues la verdad es que aplaudimos pues todo el esfuerzo que conllevó esa decisión, ¿no? Pero muy interesante lo que comentas. Al final, a lo mejor no partió propiamente de ti, sino de alguien externo a ti que pues influyó. Al final tú en el camino a lo mejor encontraste el sentido y pues digo, has logrado muchas cosas a partir de esa decisión, ¿no? De esa expectativa. Sin embargo, creo que es aquí voy a introducir otro concepto que también considero que es fundamental cuando se habla de este tema de expectativas, que es el autoconocimiento. Creo que el partir de esa base, pues nos da pie a saber que quien se conoce, pues también conoce cuáles son sus creencias, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus programas mentales que hace que actuemos de determinada manera, ¿no? Entonces, creo que este trabajo de introspección que es, a ver, o sea, suena fácil y suena bonito, pero es un reto, ¿no? Es un trabajo que a veces, y de manera cultural, creo que apenas es que hemos estado empezando a ponerle foco e importancia a este tema del autoconocimiento, pero creo que todo parte de esa base, ¿no? El cumplir o querer cumplir las expectativas que nos impone alguien o la sociedad misma, pues parte de que tú no sabes qué es realmente lo que quieres, ¿no? Qué es lo que realmente te hace sentir feliz, qué es lo que realmente te hace sentir satisfecho y estable y estable contigo mismo, ¿no? Entonces, pues es un reto y creo que nunca es tarde, pero pues a veces inclusive se necesita de este apoyo externo, ¿no? De algún profesional de la salud que te oriente y que te cuestione y que te haga tú misma analizar el por qué he venido durante estos años creyendo que pues tengo que el éxito se mide a través de, no sé, el cuánto gano, ¿no? O que, dentro de tal etapa de mi vida, pues, tengo que cumplir con esta función en la sociedad o en la familia. Entonces, cuando uno empieza a cuestionarse y se empieza a conocer a uno mismo, es cuando empiezas a decir: "Híjole, lo que tal persona está esperando de mí, pues, no está haciendo clic con lo que yo realmente soy o con lo que yo realmente espero de mí mismo", ¿no? Entonces, creo que, partir de ese punto del autoconocimiento sí es básico para poder poner como estos límites, ¿no? Creo que es otra palabra que podría abonar a esta conversación, el tema de límites. Hay momentos en los que, la expectativa que otro genera hacia nosotros puede ser, benéfica, puede aportarnos y nos puede ayudar a crecer, pero hay otros momentos en donde sí nos perjudica a tal grado que, pues, a veces no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría contestar con respecto a esa pregunta, Bren. Gracias, Oye, Lore. perdón. Nada más quería como comentar una cosa, esta parte del autoconocimiento, sí es, como dices tú, suena fácil, ¿no? Y se ha puesto de moda, y qué bueno que se ha puesto de moda, pero, o sea, suena muy fácil hacerlo, y ya cuando uno está yendo a terapia, se da uno cuenta de que no. Yo, hace poquito la psicóloga me preguntaba, ¿no? ¿Qué tan mala eres? ¿Y qué tanta maldad hay en ti? Y entonces yo como que no, o sea, me negaba y yo pasé como 2 sesiones de terapia sin saber decirle qué tan mala soy, a la psicóloga, y me daba risa y ella también se remoría de risa porque cada que tocaba el tema yo lo evadía, ¿no? Porque no quería yo conocer esta parte de mí, o sea, no me sentía preparada. Y luego ya ella como que, pues, la verdad es muy buena, entonces como que me iba haciendo preguntas y demás. Y llegué yo a la parte, no me está preguntando qué tan mala soy con los demás, sino me está preguntando qué tan mala soy conmigo misma. Y cuando llegué a esa parte, pues fue peor, ¿no? O sea, porque creo que cuando, o sea, cuando es como se trata de ti, cómo eres tú contigo mismo, pues está bien difícil, o sea, sí es bien difícil saber reconocer y saber analizar y ponerte a pensar en qué has hecho que te ha hecho daño, qué has aceptado que te ha hecho daño,
cuáles han sido tus límites, cuáles han sido los límites que no has puesto. Y es una parte de trabajo muy larga. Yo casi ya, pues me faltan unos 2 meses para cumplir el año en terapia y sigo sin No poder vas decir a... que me conozco al 100%. Y sí, lo del autoconocimiento coincido, es súper importante. Jime, ¿querías comentar algo? Sí, perdón, aquí ando interrumpiendo, pero es que me da mucha risa porque siempre queremos ponerle fecha límite a algo y a veces, o sea, a veces hay cosas que no tienen esa fecha, ¿sabes? Entonces siento que una de esas, de esas cosas es justamente el autoconocernos, porque vamos cambiando continuamente, ¿no? Entonces, siento que es un trabajo muy, 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 no sé, muy difícil y continuo, ¿no? O sea, diario tienes que decir, bueno, a lo mejor ayer me gustaba esto, pero hoy que me gusta, hoy, ayer permitía esto, hoy ya no. Entonces, me encantaron los conceptos que mencionó Lorena y no sé si los puedo enumerar, sería como el primero, conocerte a ti mismo, conocer qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que tú estás dispuesta a aceptar, que ahí vendrían ya los límites y que no, porque por ejemplo, a lo mejor alguien puede poner una expectativa que socialmente puede ser muy buena para ti, ¿no? Que dices tú, no, pues 2 carreras, está muy padre, o sea, a lo mejor tú y yo compartimos esa idea, pero hay otra persona que dice, oye, o sea, está padre, ¿eh? Te va a llevar a un muy buen lugar, pero a lo mejor no es lo que yo quiero, no me da paz, me da ansiedad, me da, no sé, no quiero, ¿no? Y entonces, justo eso es, yo creo que la importancia de conocerte a ti para decir, ok, a lo mejor esto funciona conmigo y esto no va a funcionar conmigo. Entonces, sí, yo creo que en lo personal, eso ha sido lo que más he trabajado, justamente eso, porque a veces yo me he creído o expectativas que a lo mejor ni me han mencionado, o nunca me dijeron, pero yo las tomé como como una expectativa o una creencia, ¿no? Entonces, sí es muy interesante. Volvemos a lo mismo de las connotaciones que nosotros le damos a las cosas y el ser realistas y el ser realmente está pasando esto, realmente es cierto. Entonces, sí es bonito cuando nos cuestionamos y cuando le encontramos como ese sentido a muchas cosas, ¿no? De las que estamos viviendo y de las que estamos pasando. Lore, habías mencionado también una cosa que es, o sea, también lo que la sociedad nos dicta, ¿no? O sea, esta parte de las expectativas que creemos o que vienen ya dadas por la sociedad sin decírnoslas, ¿no? Pero pues ya es porque, por ejemplo, no sé, aquí en China hay una cosa que a mí se me hace algo que yo cero comparto y se me hace como muy del siglo pasado, pero aquí es de verdad que con mis amigas chinas lo veo y es esta parte de que llega, o sea, una mujer no puede llegar a los 30 sin estar casada o sin, por lo menos ya casarse y sin tener hijos, porque entonces ya les llaman una palabra que traducción casi literaria podría ser mujeres del desperdicio. Así se les conoce porque no, o sea, porque ya se te pasó el tren, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Entonces, pues aquí sí hay la necesidad de las mujeres de encontrar una pareja de a cierta edad, de ya estar estables y cuando no lo están, o sea, no quiero generalizar porque yo creo que poco a poco se han ido desprendiendo, pero sigue estando muy latente en la sociedad aquí como la importancia de que la mujer se case y tenga hijos antes de los 30. Y en México, digo, también tenemos el famoso de hermana saltada, hermana quedada, ¿no? Cosas como estas Oye, que ¿estás cómo casada y uno, cuándo los hijos? ¿Cuándo los hijos? exacto, exacto, y cómo podemos hacer para que esto no influya en nosotros, ¿no? Porque a veces, yo sí puedo decir, yo a veces como que me he cachado que me comparo, ¿no? O sea, como, ya sea con mis primas, ya sea con mis amigas, y digo, pues sí, yo tengo ahorita un buen trabajo, gracias a Dios, tengo como mis 2 estudios, o sea, mis 2 carreras, tengo muchos amigos, he viajado mucho y demás, pero también está esta parte de que yo pues no he pues sentado cabeza, por así decirlo, y que pues difícilmente lo haga en los próximos años. Ahorita yo estoy bien con eso, ¿no? Yo ya estoy bien con eso, pero ¿cómo llegas a estar bien con eso, no? O sea, ¿cómo llegas a estar bien
con no, o sea, con vivir la vida como tú la quieres y como te hace sentir mejor y como te hace mejor, y no estar viviendo una vida conforme a las expectativas que la sociedad ha dictado por muchos años y con las que desde chiquitos hemos ido creciendo. Si nos puedes comentar algo ahí, Lore. Sí, súper interesante lo que dices, Bren, porque igual el tema cultural tiene un peso impresionante a nivel sociedad y es algo que no va a cambiar. O sea, al final, ahorita lo que nos compartes, ¿no? En China, como usos, costumbres, ideologías, pues permean obviamente en el comportamiento de la gente y por ende también en lo que se espera de la gente, del tal cual de la sociedad en ese país, ¿no? Entonces, es algo muy, muy complejo, es algo muy retador. Hay cosas que desafortunadamente la cultura jala tanto y tiene tanto peso y no hay también este aspecto pues del trabajo personal, de esta cultura como de la individualización, etcétera, que pues obviamente en muchas sociedades hace que el tema como del trabajo personal vaya a segundo plano porque lo importante es cumplir con lo que la sociedad dicta, ¿no? Creo que sí es un reto muy importante, sin embargo, pues, cuando volvemos al tema del autoconocimiento, ¿no? Cuando uno trabaja en sí mismo y trata de que todo lo que haga en su vida tenga que ver, con el único fin de poder estar, estables, de poder tener esa sanidad mental, pues, obviamente lo otro, pues, va en segundo plano y no es fácil, no es fácil porque a veces inclusive toca decidir, ¿no? En sociedades en donde las costumbres a lo mejor son muchísimo más extremistas de que, no sé, pongo un ejemplo, los judíos, ¿no? Que espera la familia, pues que se case un judío con alguien del mismo gremio. Y cuando esa expectativa se rompe, pues las consecuencias son enormes, ¿no? De que te desheredo, de que miles de cosas. Entonces, pues también tenemos que ser conscientes de que el no cumplir con expectativas que a nivel ya a lo mejor más macro, que es este tema más cultural, pues tiene sus consecuencias y no siempre van a ser agradables y no siempre van a ser bonitas y no siempre va a ser el speech de que, bueno, si sigo mis principios, mis convicciones y demás, que es lo ideal, me va a llegar a un panorama, pues, de estabilidad y tranquilidad, sí, en algún punto, pero es un proceso y este tema relacionado con la parte cultural, pues, es algo súper fuerte, ¿no? Y más, insisto, en los países o en los lugares del mundo en donde todo el tema como de costumbres y creencias tiene un peso súper importante en la sociedad y a nivel individual. Entonces, yo creo que no hay una fórmula mágica, sin embargo, quien está dispuesto inclusive a sacrificar lo que se espera de él, dentro de una sociedad, pues va a pasar por muchos retos, va a pasar por muchas dificultades, pero al final creo que sí se puede lograr, ¿no? Decisiones radicales, como que inclusive cambiar de país, decisiones radicales como inclusive separarse de una familia, son vías pues, no son fáciles de tomar, ¿no? Pero hay formas. No digo que sean fáciles, pero creo que, siempre hay forma de siempre poder, serle fiel a ti mismo, ¿no? Serte fiel a ti mismo y poder, pues, encontrar el fin último, desde mi perspectiva, que es la satisfacción y la estabilidad y la sanidad mental de cada individuo, ¿no? Sí, qué importante que menciones esto, Lore. Por ejemplo, estaba yo haciendo un recap de todo lo que hemos platicado y digo, digamos que, bueno, ya viendo que las expectativas como tal no son malas, sino es la connotación que le damos. Ahorita que mencionabas esto de que definitivamente la cuestión cultural es un referente decisivo e importante en este tipo de expectativas que se tienen, y cómo el romperlas puede conducir a ciertas consecuencias. Incluso vámonos ahora a nivel familiar, ¿no? O sea, a lo mejor en tu familia es tradición cierta cosa y tú rompes, pues esa expectativa. Obviamente eres como, no sé, entonces vas a he escuchado también mucho esta cuestión de traicionas a tu linaje, ¿no? Se me hace muy fuerte esta palabra traicionar, pero sería como algo así, al momento de hablar de expectativas y demás.
Entonces, pero al final, si esa decisión la tomaste o la llevaste porque en realidad te hace feliz a ti y te llena a ti y es algo que te va a ayudar a ti personalmente, yo creo que desde mi punto de vista vale toda la pena poder ir a lo mejor limitando expectativas que no te quedan a ti, si eso te va a llevar a una liberación personal y a darte como esta paz personal, está perfecto. O sea, vale toda la pena el camino que tengas que recorrer, que como dijiste, obviamente van a haber situaciones diversas y en algunas más complicadas que otras, pero pues sí, al final de cuentas yo creo que es como que cada quien cómo vive esta situación y no sé, el camino que toma, ¿no? Respecto a esto. Y ya para cerrar, me gustaría 3 cosas, Lore, que recomendarías para hacer esta parte del autoconocimiento. Ya para cerrar, yo, por ejemplo, puedo decir que a mí algo que me ha ayudado mucho es el tema de la terapia, hacer un journaling donde también reconozco un poco lo que soy, o sea, lo que espero yo de mí y lo que quiero para mí. Pero no sé, tú 3 cositas que podrías recomendar para esta parte del autoconocimiento y de la gestión de las expectativas. Claro, Bren, pues en principio creo que sería trabajar en la conciencia, en no vivir en este mundo reactivo en el que la mayoría vivimos desafortunadamente. Ya no nos cuestionamos, pues en muchas ocasiones cómo llevamos nuestra rutina, por qué hacemos determinada actividad durante un día, por qué desayuno esto, por qué no desayuno esto. Vivimos tan en la reactividad que no nos tomamos esta pausa para poder ser consciente de paso a paso qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos sintiendo. Creo que eso es una clave muy, muy importante para el tema del autoconocimiento, no vivir en la reactividad, sino a través de la conciencia, y eso va de la mano con, a lo mejor, algunas herramientas que pueden servir, ¿no? Que también forma parte del autoconocimiento, como el tema de la meditación, darte este espacio, ¿no? Para también entrenar a tu mente a vivir el presente cuestionarte y reflexionar y tomarte tu momento de calma, ¿no? Creo que esos aspectos son muy importantes para el autoconocimiento y algo que también considero que es muy importante porque al final somos seres sociales y no podemos dejar de vivir, no podemos más bien aislarnos del mundo que nos rodea. Somos seres sociales y por ende creo que también es muy interesante el abrirnos para conocer cómo nos ven los otros, ¿no? A veces nosotros nos generamos una autopercepción que a lo mejor está pues muy sesgada, ¿no? Volviendo a lo mismo, con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, nuestros programas mentales y a veces el escuchar al otro, obviamente pues alguien, como dicen, ¿no? Alguien de tu confianza, alguien a quien sepas que de su perspectiva pues tiene una dosis importante de objetividad, ¿Y qué tal? escuchar. Perdón, Lore. ¿Perdón, Jime? Perdón, Lore, y te digo, y que también esté trabajando en sí mismo, porque a lo mejor escuchas a alguien que Claro. está más perdido y a lo mejor te termina, no sé, confundiendo más, ¿no? Claro, claro, sí, ¿no? Definitivamente, sí tiene que ser alguien que, como dices, ya también hizo un trabajo personal para no perder, para que no te vaya a sesgar más todavía, ¿no? Y que no te vaya a, generar una maraña mental en donde ya no encuentras salida. Pero creo que sí, el tomar la perspectiva de la retroalimentación de gente que pues ya tiene cierta madurez, cierto trabajo personal realizado, creo que también ayuda y aporta, ¿no? Porque, insisto, somos personas que estamos en constante contacto con gente y tenemos que saber también cómo nos perciben para poder, con base en eso, pues hacer un match de lo que los demás creen que soy y lo que yo realmente soy y lo que yo pienso que soy, ¿no? Y de ahí, pues encontrar este punto de equilibrio y balanceo. Creo que esos aspectos son los que resaltaría para poder trabajar el tema del autoconocimiento.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lore. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Me encantó tenerte aquí. Creo que la verdad, honestamente, ha sido el podcast más organizado que hemos llevado a cabo. ¡Wow! Me encanta también como, pues la verdad es que con más seriedad y sí se nota como cuando está una persona que estudió psicología con nosotras y cómo llevas la conversación. La verdad me encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado estar en este podcast. Y a los que nos escuchan, muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que sigan escuchando nuestro contenido, compartiéndolo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lore, si quieres decir algo para despedirte, Jime. Muchas gracias, Lore. Gracias por tu tiempo y gracias por todo tu conocimiento que nos acabas de compartir en este episodio. Y a todos, mil gracias por escucharnos. No sé si Lore, si le vamos a dejar ahí nuestras redes sociales en el podcast. Muchas gracias, Bren, Jime, pues yo encantada, de verdad que fue una plática que disfruté demasiado. Al principio, pues son los nerviosillos, ¿no? De cómo llevar esta dinámica. Sin embargo, ustedes hicieron que este espacio fuera súper agradable. Me encantó la manera en cómo lo fuimos complementando. Me da mucho gusto que pues hayan podido sacar algo de lo que estuvimos platicando y espero que pues también a todos sus escuchas les pueda llegar a aportar y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.